bienvenidas a Musicándome Project. Yo soy Flor Ansaldo y hoy les voy a estar mostrando el Sinido TempoPad. Vamos a estar haciendo la review y además les voy a enseñar 4 formas distintas de configurarlo con el programa Ableton Live para que conozcan todas sus posibilidades. Ustedes saben que a mí las reviews me gusta hacerlas bien a fondo, así que acompáñenme que vamos a investigar todas las posibilidades que nos brinda este pad. Comencemos viendo qué especificaciones trae. El TempoPad de Sinido es un controlador MIDI que tiene 16 pads, 4 knobs y varios botones más que nos permiten controlar diferentes cosas a partir del protocolo MIDI de transmisión de datos. Entre sus botones encontramos el Knob Bank, que nos permite elegir qué grupo de knob vamos a utilizar, el Pad Bank, que nos permite también cambiar entre 3 grupos de pad, el Mode Button, que nos permite cambiar entre el modo manual y el modo estándar del dispositivo, el Tap Tempo, que nos permite determinar el tempo pulsándolo, el Note Repeat, que nos permite activar o desactivar la función de repetición, y el Velocity Type, que nos permite cambiar la velocity de los pads. Además, cuenta con botones de Stop, Play, Grabar, Adelantar, Rebobinar y Repetir en loop, que pueden ser asignados a estas u otras funciones en un DAW o software multipista. En la parte trasera encontramos el botón para prender y apagar el dispositivo, otro que nos permite conectar una fuente de energía para cuando la utilicemos conectada a un teléfono celular y así evitar que consuma demasiados recursos del teléfono que utilicemos. También tenemos un conector USB para conectar el teléfono celular o la computadora, una salida MIDI que nos permitirá conectar este dispositivo, por ejemplo, a una placa de sonido, y un lock hole, es decir, un agujero de agarre para sujetarlo a una mesa o a un stand. La parte inferior del dispositivo es de color violeta y está compuesto por una goma antideslizante y antivibración que le dan firmeza al dispositivo y permite que no se resbale cuando uno lo toca. Además viene con 2 cables, uno USB-C a USB-A y otro para conectarlo a un dispositivo que tenga conector DIN, es decir, MIDI. Ahora sí, vamos a probar configurar el TempoPad de 4 formas distintas. La primera va a ser utilizando su modo de fábrica, es decir, el modo tal cual viene y asignándole instrumentos virtuales para poder utilizar sus pads y knobs como ya vienen configurados de fábrica, es decir, no vamos a tocar la configuración. La segunda forma que vamos a ver, vamos a configurar manualmente los pads para ubicarlos en distintos canales junto con un multipistas que yo uso, que es el Ableton Live 11, y le vamos a asignar también a grupos de pads distintos colores e instrumentos virtuales, separándolos por canales. Para la tercera prueba que vamos a hacer, también vamos a utilizar el modo manual y lo vamos a configurar de distinta forma. Vamos a ubicar todos los pads en un solo canal para poder tener libres los otros canales y vamos a aprender cómo se configura desde el Ableton separando cada parte del pad y poniéndole distintos VST, es decir, también instrumentos virtuales. Y la cuarta y última forma, vamos a configurar también en el modo manual el pad como si fuera justamente un controlador MIDI, pero no asignándole sonidos, sino distintas pistas, es decir, distintas canciones. Vamos a ver cómo configurar los botones para que cada botón obedezca a una acción, es decir, realice algo que le vamos a pedir. En este caso, reproducir las canciones. Esto último sirve mucho cuando uno hace sonido en vivo y ya tiene algunas pistas pregrabadas. No solamente vamos a poder utilizar el pad como un instrumento, sino también como un disparador de órdenes para poder justamente manejar distintas pistas o distintos instrumentos o fragmentos melódicos que ya hayamos grabado. Les voy a dejar en la descripción de este video los links a este pad y también al manual de usuario que ustedes van a poder acceder para chequear todas sus dudas y también pueden consultarme en los comentarios. Por favor, denle un like, suscríbanse al canal y ayúdenme a compartir porque es una forma muy hermosa de poder llegar a más gente y yo también poder seguir haciendo este material que brindo totalmente gratuito. Ahora sí, manos a la obra.
Bueno, acá lo tengo conectado a través del cable USB a mi computadora. Utilicé otro cable USB porque necesitaba uno que fuera un poco más largo. Y como van a ver, tiene los colores default, o sea, los que vienen así de fábrica. Cada notita amarilla corresponde a una nota entera si lo asociamos a un VST o un banco de sonidos. Y digamos, los colores azules corresponden a las notas sostenidas o bemoles, si lo pensamos así visualmente como si fuera un teclado. Los dos botones rojos son para subir o bajar la octava y tener más posibilidades dinámicas de rango. Este es el modo estándar y lo podemos corroborar porque la lucecita del botoncito que dice Mode está en rojo. Si estuviera en verde, se apaga todo esto porque yo tengo que configurar cada pad con el software que trae Sinido y bueno, después sí lo puedo linkear a cualquier otro DAW o bueno, cualquier otro multipista, programa multipista que yo use. Acá tengo la pista preparada, le saqué el ritmo a una de mis canciones. La canción se llama Connected, la pueden encontrar en Spotify. Y lo que voy a hacer ahora es poner un VST de algún instrumento de percusión o batería y les voy a mostrar cómo es todo el proceso para que lo puedan utilizar de forma estándar. Acá ya tengo preparada la pista de audio. Primero siempre tienen que chequear en las preferencias si están trabajando con el Ableton. Yo estoy trabajando con el Ableton Live 11 y acá se tiene que ir a Link Tempo MIDI, a la parte de MIDI y ver que en la parte de MIDI esté Launch Key MK2 Sinido Pad 16 para la entrada y para la salida. Una vez que tienen eso configurado, acá les voy a mostrar que tengo también la canción. Voy a poner play. We're the air, the sky, the water. We're the fire that burns inside us. We're the flame and now the ashes. We're the air that moves around us. Entonces lo que voy a hacer ahora es clic derecho, insertar pista MIDI. Y bueno, ahora voy a elegir entre los VST que tengo acá cuál es el que voy a utilizar. Me voy a Drums y en Drums a mí me gusta uno que es el AG Technokit, que puede ir con esta canción porque le vamos a dar así como un estilo medio lo-fi. Arrastramos hasta el track MIDI, esperamos que se cargue y vamos a ver, bueno, suena automáticamente, como pueden ver, tiene igualmente el botoncito rojo activado de Rec. Ahora lo voy a desactivar para que vean. Y ahora lo activo de vuelta. Este tiene que estar activado para que pueda sonar la pista. Si no está activado, no importa lo que toquen, no va a sonar nada, ¿sí? Esto le está diciendo que esta es la pista que tiene que sonar. Entonces, ahí puse otra vez el botoncito. Y otra cosa que les puede parecer es el pad en otra parte, es decir, en una octava superior. Vamos a hacerle cuenta que está en una octava superior. Yo lo voy a subir acá manualmente. Yo voy a tocar y se van a dar cuenta acá en el dibujito del costado. Ven que va sonando ahí y ahí no hay nada porque estos instrumentos están en este rack, no acá. Entonces lo que hay que hacer es bajar la octava. Vamos más abajo, tocamos a ver si está, no, vamos un poco más. Hasta llegar, bueno, a donde están asignados todos estos. También podemos, si queremos modificar el orden y no lo queremos hacer, no queremos modificar el controlador porque sentimos que por ahí todavía es demasiado y nos da un poco de miedo y demás. Bueno, algo muy sencillo es desde el programa arrastrar el sonido que queremos de esta batería, por ejemplo el clap crunch, lo voy a arrastrar hasta este lugar y entonces en vez de tenerlo en este lado, que vamos de vuelta, acá, lo voy a arrastrar acá y lo voy a tener en este botón. Esa es una forma fácil de hacerlo desde el programa. Vamos a probar entonces a jugar un rato a ver qué sale. La canción va a empezar ni bien yo ponga play. Bueno, como pueden ver,
a veces sale muy fuerte. Si es una cuestión de volumen, podemos bajarlo directamente desde el programa. Y si es una cuestión de sensibilidad, podemos bajarle la velocity, es decir, el ataque, ¿sí? El ataque desde Velocity Type. Yo estoy usando la de color verde. Miren la diferencia. Y me gusta más la verde. Pueden ir probando de acuerdo a cuán fuerte o cuán suave le den a los pads. Voy a poner entonces ahora a grabar, a ver qué sale. Recuerden que para grabar la pista que quiero que grabe va a tener el redondelito rojo activado. La otra tiene que tener el play activado porque si esto está así, no va a sonar. Así que tienen que activarlo. Y siempre les recomiendo dejar un compás vacío antes o una marcación de metrónomo antes, como para poder entrar a tiempo con la canción. We're the air, the sky, the water. We're the fire that burns inside us. We're the flame and now the ashes. We're the air that moves around us. We are born from the same blood that shares the blood, the flesh and hands. We're connected to each other through our minds, our bones and shadows. We'll live and die. Bueno, yo estoy inventando, obviamente, la idea siempre cuando uno trabaja con una canción también es supongan la estrofa de una forma y el estribillo por ahí también copiando un poco esa forma, pero con alguna variación rítmica para que no queden todas las partes desiguales, ¿sí? Más que nada en este estilo de música se suele utilizar mucho eso. Los invito a ir a mi canal de Spotify, así pueden escuchar cómo quedó esta canción. Ahora lo que vamos a hacer es probar otros sonidos. Por ejemplo, voy a hacer un piano. Se puede utilizar la misma pista y reemplazamos este sonido que ya habíamos utilizado por otro, o abrir otra nueva pista. Yo voy a abrir otra y a esta le voy a sacar el cuadradito rojo, así no es la que se va a escuchar. También, si queremos escuchar una sola, podemos poner la S, que es de solo, y con eso también la pista esa es la que se va a escuchar. El botoncito rojo es más para grabar. Y una vez que tengo la pista, vamos a Sounds y vamos a Piano and Keys y vamos a buscar alguno que esté interesante. A ver, algún gran piano. Acá, gran piano. Este me gusta. Lo arrastramos hasta el track. Y le ponemos la S para que suene solito. Y como podemos ver, ya los asigna a unas teclas determinadas, o sea, sonidos determinados de la escala diatónica que podemos subir o bajar la octava con estas flechitas. Con esta vamos a subir. Y tenemos do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si y do. Podemos seguir subiendo octavas. Entonces cada pad está asociado a una nota y podemos tocar distintas canciones, recordando que si tenemos en la cabeza la imagen de un piano, todos los pads amarillos van a corresponder a notas naturales y los azules a notas sostenidas o bemoles, es decir, a teclas negras. Por ejemplo, y así podemos armar también melodías con la ubicación estándar de la nota. Por ejemplo, podemos tocar algo acá. E ir variando también las octavas.
Esto no funciona únicamente con el piano, sino con cualquier sonido que queramos asignarle desde los VST que tengamos, es decir, los instrumentos virtuales que tengamos en nuestros programas multipistas. Voy a asignarle otro, alguno que no sea un piano. Se lo voy a asignar al lugar donde había puesto el piano, así no armo otra pista, aprovechamos lo que hay, total lo reemplaza, así que es lo mismo. Este está un poquito bajito, así que lo podemos subir desde el programa. Voy a bajar la octava. Y se puede tocar además de a más de uno a la vez. Puedo armar acordes, por ejemplo. Voy a tocar do, mi y sol. Vamos a hacer una octava más aguda. Y así podemos ir probando con la ubicación estándar un montón de cosas para ir agregándole a música que ya tenemos grabada o que vamos grabando. Utilizamos así el tempo pad como un instrumento más. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cambiar el modo a modo manual. Es decir, vamos a asignar a cada pad distintas cosas. Para eso lo primero que tenemos que hacer es abrir el software del controlador MIDI, que en este caso es el software de sonido. Estamos así como viene, estándar, no habíamos tocado nada todavía. Y lo que tenemos que hacer es apretar el botón que dice Mode, es decir, modo, que se ponga en verde. Y van a ver que se apagaron todas las luces de los pads. Y todas las luces ahora son iguales y no tienen ningún sonido. Lo primero que vamos a hacer es modificar estos colores, que eso se puede hacer fácilmente desde los cuadraditos. Es muy intuitivo este software, está muy bueno por eso, porque es fácil de usar. Entonces lo que voy a hacer primero es poner estos 4 en azul. Estos en un fucsia, les vamos a dar color fucsia. Traten de poner todos más o menos igual. Estos de acá los vamos a poner verdes. Obviamente la ubicación puede ser distinta. Yo voy a utilizar de a 4 porque me es más sencillo de organizar para tener estos con esta mano y tocarlos de la izquierda con la mano izquierda, pero también se puede hacer así, por hileras o por columnas, es exactamente lo mismo. Y estos los voy a dejar en amarillo, les voy a poner. A ver, amarillo así bien patito. Así se diferencian bien. Bueno, una vez que tenemos esto, van a hacer esto así y van a ver que no va a funcionar. Obviamente porque hay que mandarlo al hardware, es decir, desde la computadora hay que mandarlo al pad. Eso se hace con el botoncito que dice Send to Hardware. Apretamos ahí y ahora van a ver que cambiaron los colores de las luces. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cómo darle sonido, ¿no? Obviamente vamos a trabajar con el Ableton, pero primero tenemos que configurarlo acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es elegir las notas. Por ejemplo, este es C1, o sea, el do más grave del piano. Vamos a ponerle un C2. Acá le vamos a usar un do 2, un re 2. Hacemos clic y nos aparecen todas las notas y ahí elegimos cuál le vamos a poner. Acá vamos a poner un fa 2 y acá un sol 2. Sol, 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 sol.
Y acá vamos a ponerle en otra octava las mismas notas. C4, D4, F4 y G4, o sea, Sol 4. Entonces voy a estar tocando las notas Do, Re, Fa y Sol. Siempre, Do, Re, Fa, Sol. Acá las voy a poner en otra octava. 5. Do, Re, Fa y Sol. Y acá nuevamente las vamos a poner en la segunda octava. C2, D2, F2 y G2. Además, vamos a modificar los canales. Esto es muy importante porque vamos a trabajar con canales dentro del programa para que reconozca cuáles de estos sonidos están asociados a ciertos canales y no a otros y no suenen todos los instrumentos en todos los pads. Esto se puede hacer también de otra forma, con cadenas, pero en un rack eso es más complicado y vamos a hacer la forma fácil, que es dividirlo por canales. Entonces, estos 4 van a estar en el canal 1, estos otros 4 los vamos a mandar al canal 2. Los verdes al canal 3. Y los amarillos al canal 4. Una vez que tengo todo esto, voy a poner Send to Hardware. Vamos entonces ahora a asociar algunos de los knobs, que en realidad a mí me interesa, para mostrarles, asociar uno solo, que es el de volumen y que ya viene seteado de fábrica, que es este, que tiene el preset 7. ¿Sí? Estos presets se encuentran en el manual de usuario, que hay una lista con todos los numeritos de controladores. Acá no se ve nada por la luz, pero yo les voy a dejar este manual para que lo puedan descargar en la descripción del video. Y el 7 corresponde al main volume, o sea, el volumen central, digamos, más importante, el master. Entonces, esta perillita la vamos a dejar como está. No recuerdo si lo enviamos, así que lo vamos a mandar de vuelta al hardware. Estos también, estos botones los puedo asociar, pero por ahora no los vamos a tocar. Quiero mostrarles cómo podemos hacer ruido con esto y luego estos se pueden utilizar para controlar el play, el rec, el stop en el Ableton, y eso se hace también a través de un mapeo MIDI dentro del propio programa y obviamente asociando estos numeritos. Van a ver en esa planilla que les di que hay varios que están libres, como que no tienen un preset estándar como el de volumen, que es el 7. Entonces, bueno, esos que están libres uno los puede asociar a distintos comandos del DAW que estemos utilizando. Entonces, con esto sí, vamos ahora a cerrarlo y vamos al Ableton. Acá estamos con el set que estábamos trabajando antes. No vamos a utilizar este ahora, voy a abrir uno nuevo. Bueno, y como ven, la estándar, digamos, tiene 2 pistas MIDI y 2 de audio. Las de audio las vamos a borrar porque no las vamos a usar. Y vamos a agregar 2 pistas MIDI más. Lo primero que vamos a hacer es, en el input, poner el pad. Entonces ahora lo que vamos a hacer es elegir distintos instrumentos y los vamos a poner en cada uno de estos tracks. Voy a agregar primero el drum este que me encanta. Y después vamos a agregar, a ver, alguna cuerda por ahí. Este que pinta rarísimo. Este también. Y a ver, algún... Y para que suene tiene que estar activado el botón este de rec
Y con esto tendría que estar sonando los pads que asociamos al canal 4, que son estos 4, o sea, los amarillos, si no me equivoco, estos mismos. Estos no van a sonar porque todavía no le pusimos el botoncito rojo. Para ponérselos a todos, que es lo que realmente necesitamos, que suenen todos a la vez cuando tocamos esto, vamos a apretar el control y vamos a hacer clic en cada uno de estos y van a ver que se van a poner los 4 en rojo. Pero ¿qué pasa? Ahora salen todos los instrumentos por todos los pads. Escuchen. Entonces, al agregar los instrumentos se desconfiguró las salidas, se fueron todos al master, que eso está bien, pero lo que vamos a hacer entonces ahora es modificar los canales desde acá. Vamos a cambiarle los canales. Ahí está. Y si queremos alguno en especial que suene en estos 4, porque por ejemplo acá en la batería tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos 16 sonidos distintos y a mí por ejemplo me gusta este y me gusta este, entonces lo que voy a hacer, pero obviamente voy a estar tocando estos. Este va a sonar este, va a sonar este y va a sonar este. Entonces lo que voy a hacer es, como va a sonar este y este lo voy a reemplazar por este, que es el que a mí me interesa. Me interesa este también y lo voy a reemplazar acá. No era este. Este. Me equivoqué. Bueno. Bueno, vamos a cambiar un poco los sonidos porque estos son bastante espantosos para que vean bien cómo puede quedar algo un poco mucho mejor. Bueno, ahí encontré algunos que están mucho mejor, pero bueno, la idea es que justamente vayan probando a ver qué encuentren. Hay un montón de librerías, yo uso varios bancos de sonidos distintos y lo copado de esto justamente es ir experimentando y ir buscando combinaciones que les gusten. Más aún si se van a dedicar a hacer beats, o sea que van a ser beatmakers. Yo personalmente no soy beatmaker y me encanta este pad porque me permite justamente explorar todo ese mundo que es como un poco nuevo también para mí. Vamos a probar entonces con los sonidos que le acabo de poner. Vamos a hacer el mismo ritmo y bueno, estos creo que son un poquito más bonitos que los anteriores. De esta forma entonces podemos configurar el modo manual. Obviamente hay un montonazo más de posibilidades. Podemos asignar a cada knob un controlador específico. Podemos asignar también estos botones que no los hemos asignado. Y obviamente podemos poner, si queremos abrir tantas pistas como pads, o sea, puedo obtener 16 pistas MIDI y cada una con un sonido de distintos instrumentos que me haya gustado e incluso poder cambiar de banco porque recuerden en el software de Sinido había 3 bancos, entonces podemos utilizar 3 combinaciones más de estas. Es un montonazo las posibilidades de exploración y de creación que tenemos con este instrumento. Ahora vamos a ver otra forma de configurar los pads del Sinido Tempo Pad, pero que no involucre tanto cambio de canal, sino que los vamos a mandar todos al primer canal y lo vamos a hacer de otra forma que es un poco más complicada porque requiere un poco más de programación dentro del programa Ableton, pero está bueno porque nos da un montón más de posibilidades al tener todo el resto de los canales disponibles. Vamos a volver al modo de fábrica y lo vamos a mandar al hardware. Nuevamente tenemos todos los botones en rojo y sin configurar. Recuerden tener el botoncito Mode en verde. Y bueno, vamos a asignarles primero notas distintas a cada pad. Acá voy a trabajar sobre la primera octava, entonces voy a dejar C1, voy a hacer Do, Re,
mi y fa. Acá lo mismo, pero sobre la segunda octava. Recuerden que el 2, el 3 y eso son las octavas contando desde la nota más grave en un rango de frecuencias de un piano de 88 notas. Entonces acá voy a poner C2, D2, E2 y F2. Acá lo mismo, pero voy a utilizar la tercera octava. Entonces C3, D3, F3 y G3, perdón, E3 y F3, ahí vamos. Y en esta voy a utilizar la quinta octava, por variar un poco, C5, D5, E5 y F5. Siguen apareciendo todas en rojo, así que vamos a hacer algo con eso para no también confundirnos. Vamos a mandar el primer grupito que sea todo azul. Recuerden que pueden asignar hasta un color solo para un pad solo. Se pueden hacer un montón de combinaciones, no necesariamente le tienen que poner los colores que yo le pongo ni dividir el pad como yo lo dividí. Se puede dividir de la forma que quieran dentro de los 16 combinaciones que permite. Y además esto únicamente es en el banco 1 porque tiene 3 bancos, o sea que tenemos 3 posibilidades de 16 posibilidades cada, digamos, banco para que puedan configurar todo esto. Es un montonazo. Este creo que lo habíamos hecho fucsia la vez anterior. Vamos a poner la fucsia también. Este era verde. Y este amarillo. Y ahora send to hardware, lo mandamos al hardware y nos quedan estos 4 azules, fucsia, verde y amarillo. Recuerden que no estamos configurando esta parte, o sea, este sector del pad por ahora. Seguramente en algún video futuro lo haga, vamos de a poquito. Este tutorial es para bien principiantes que nunca conectaron ningún pad. Y estoy mostrándoles distintas formas de poder justamente configurarlo con el programa Ableton Live versión 11. Si te está resultando útil, porfa, recuerda darle un like y suscribirte al canal. Bueno, entonces, una vez que tenemos esto, vamos a cerrar y vamos a abrir el Ableton. Como pueden ver, inicié una nueva sesión. Vamos a borrar los que dicen audio porque no los vamos a usar. Vamos a dejar los dos de MIDI, pero en realidad vamos a usar uno. Recuerden chequear siempre en preferencias que esté activado el sonido pad, que acá lo ponen en Launch Key MK2 y automáticamente les va a poner ahí el sonido pad, y si no es automáticamente, van y lo seleccionan. Y recuerden tener la entrada y la salida con pista y remoto activado, siempre. Bueno, entonces, para que esto funcione, primero lo que vamos a hacer es, donde dice All Ins, vamos a poner el Launch Key MK2 Input, que es el sonido pad. Y los canales vamos a decir All Channels, porque la verdad que no nos importa porque vamos a trabajar con un solo canal. Recuerden que en el ejemplo anterior tocamos los canales para seleccionar las partes del pad por canales. Ahora no, ahora estamos mandando todo por un único canal. Lo primero que vamos a hacer es ir a la parte de categorías, ir a instrumentos, Instrument Rack, y arrastrar el Instrument Rack aquí abajo. Se nos va a habilitar esta ventanita donde nosotros vamos a poner todos los instrumentos. Vamos a empezar con unas baterías electrónicas, entonces vamos a ir a Drums y vamos a buscar unas que se llama 4AM Kit y las vamos a arrastrar también a ese rack que acabamos de habilitar. Muy bien, acá tenemos, como ven, no suenan porque si notan acá, todo esto, ¿sí? Estos instrumentos de este kit están sonando a partir de la octava 2 del piano, es decir, de C2. Y nosotros habíamos configurado que esta actuara como C1, D1, E1 y F1. Entonces lo que tenemos que hacer es mover a estos cuadraditos que están acá, o sea, una octava más abajo. Para ello vamos a elegir primero los sonidos.
estos dos me gustan. Entonces, vamos a ver dónde sonaba esto. Sonaba acá abajo. Vamos a arrastrar este a C. Y ahí ya suena. Volvemos al otro panel. El otro sonido que nos gustaba era este o este. Oh, este está bueno también. Lo vamos a poner acá arriba. Como el mi. Después tenemos este, que lo vamos a poner en donde tendríamos el D, que es acá. Si lo ponen acá al lado no va a sonar, porque nosotros no configuramos el Do sostenido, es decir, el C sostenido, sino que configuramos como Do y Re, y acá en el medio tendríamos el semitono que no estamos usando. Entonces tenemos Do, Re, Mi, y nos falta asignar algo al Fa. Entonces volvemos. Esta podría ser. Sí. Este. Y se lo vamos a asignar al Fa. Chequeamos. Acá, por ejemplo, acá que habíamos configurado parte de esto era F2 y acá teníamos también C3 que forman parte de los instrumentos que ya están puestos default en este rack. Entonces lo que tenemos que hacer es ver qué instrumento es este, y lo vamos a volar, lo vamos a eliminar. En vez de eliminarlo, si no quieren pueden mudarlo a otro rack más arriba que tampoco va a sonar. De todas formas, primero lo que vamos a hacer es activar este segundito de abajo para arriba, es en la segunda opción, Key, y vamos a ver en el rango, vamos a apretar estos 4 que son los que vamos a utilizar y le vamos a hacer doble clic a la barra verde para que abarque únicamente esos 4. Como ven, los otros dejaron de sonar porque únicamente va a utilizar ese rango de frecuencias. Entonces no es necesario tampoco mandar esto, eliminarlo o mandarlo a otro lado. De hecho, lo podemos usar también para otros sonidos después más adelante. Bueno, tenemos configurado nuestros primer 4 cuadraditos y vamos a configurar nuestros segundo 4 cuadraditos. Vamos a poner algún sonido de ambiente. A ver, el duet pad lo vamos a arrastrar acá al rack. Este suena en esa octava porque abarca toda la octava del piano. Por ende va a sonar en los otros cuadrados también. Pero yo no quiero que suene acá. Entonces lo primero que voy a hacer es apretar estos 4 y hacer doble clic en la barrita verde. Para que únicamente tome estos 4. Y estos no suenen. Entonces yo estoy indicando, al haber seleccionado previamente las notas desde el software de Cinidol, estoy indicando que solamente va a utilizar esas 4 notas para esos 4 pads. Vamos entonces a buscar instrumentos para los que nos faltan. Vamos a buscar un efecto en sonido. Efecto, a ver, algo así como... así uno bien así eléctrico. Lo vamos a arrastrar de vuelta al rack de instrumentos. Vamos a apretar estos 4 y le vamos a hacer doble clic. Ok, es un poco largo, no me sirve que sea tan largo. Vamos a ver de qué forma lo podemos acortar. Podemos dejarlo un poquito más largo para que luego, a ver si ahí se modifica. Bueno, entonces vamos a hacer un cuarto. Vamos a ubicar ahora estos 4. Vamos a... quiero los chimes, pero nunca me acuerdo dónde están, así que voy a poner chimes. Estos me gustan y los voy a arrastrar al rack. Vamos a hacer lo mismo, apretamos los botones, doble clic y soltamos.
Ahí está, ahí lo corté un poquito más. Y bueno, con esto vamos a hacer una pequeña música. La idea es que ustedes experimenten, ¿sí? Ya sabiendo cómo separar todo, fíjense que puedo poner, incluso puedo dividir en grupos de 2 pads y utilizar 8 instrumentos distintos, o si quiero utilizar uno solo de un solo instrumento también lo puedo configurar. La idea es que experimenten, y si tienen otros bancos de sonidos que les puedan asignar otros sonidos, como verán, las posibilidades son infinitas. Vamos a hacer entonces ahora algo con esto que armamos para que escuchen cómo suena. En este tutorial no voy a mostrar cómo podemos grabar y hacer loops para que justamente después queden sonando o activarlos, sino que se trata más bien de entender cómo funciona este pad, y bueno, después ustedes pueden ir probando otras cosas, o si quieren que arme más videos explicando, porfa déjenme en los comentarios, entonces así los leo y veo también qué es lo que les interesa saber. Recuerden que pueden manipular la velocity con este botón. Yo la dejé en verde, pero la puedo poner en rojo, blanco, que es menos velocity. La velocity es el ataque de la nota, ¿sí? Cuanta más velocity tenga, más fuerte va a ser el ataque de la nota del instrumento. En verde a mí me gusta. Vamos a hacer algo a ver qué sale. Esto estoy improvisando, no lo practiqué antes, no tengo idea qué va a salir, y la idea es que ustedes hagan estas cosas porque es la única forma de aprender cómo se usan estos instrumentos y realmente de buscar y encontrar un sonido que les guste, porque esto ahora lo estamos utilizando como para música techno, pero se pueden hacer cualquier cosa. Yo puedo utilizar, lo puedo utilizar por ejemplo como si fuera un piano, ¿sí? Puedo asignar distintas octavas, puedo tocar para Elisa si quiero, a ese nivel. Así que nada, la idea es que puedan experimentar y buscar sus propias combinaciones y también sus propios sonidos, porque de eso se trata esto, ¿sí? Es más para experimentar sus propios sonidos. Bueno, así como ven que yo improvisé de la nada, eligiendo 4 instrumentos al azar que me gustaban, se puede armar un montón de combinaciones, y espero realmente que puedan encontrar los sonidos que están buscando, porque a veces uno tiene re en claro lo que quiere y a veces es muy difícil de lograrlo porque por ahí no encontrás las librerías, pero bueno, eso ya es otro tema, y justamente lo que invita a esto es a la experimentación, que a mí me parece fabuloso. Si te está gustando este video y te está resultando útil, porfa compartilo con las personas que pienses que también le puede ser útil. Continuamos. Ahora les voy a mostrar otra forma de utilizar el Tempo Pad, que es muy útil si van a hacer sonido en vivo a algún lado y quieren reproducir alguna pista en especial, o quieren tener pistas preparadas con sus canciones o con sonidos o con varios instrumentos e ir disparando de un instrumento a la vez para cosas, digamos, ya pregrabadas. Lo que hice primero fue organizar la mesa de trabajo, saqué las pistas MIDI porque acá no vamos a utilizar como MIDI en sí con los sonidos de un banco de sonidos, sino que cada botón va a ser
un controlador, va a controlar algo que en este caso va a ser cada una de las canciones que yo tengo organizadas. Para eso tenemos que hacer un mapeo. Y lo vamos a activar yendo a la parte donde dice MIDI en el DAW y esto siempre en el modo verde, sí que es el modo manual. Vamos a hacer el play. En la primera canción, acá tengo 4 pistas de audio, las pistas de MIDI que vienen estándar, digamos, cuando uno inicia la sesión en el Ableton, las eliminé. Y apreté acá donde tengo la canción y voy a apretar, por ejemplo, yo quiero que esa canción se dispare cuando yo aprieto este botón. Entonces acá va a estar asociado el play de esta canción a este comando, ¿sí? A este pad. Lo mismo voy a hacer con el siguiente. Quiero hacerlo con este botón. Voy a hacer lo mismo con el que sigue y con el que sigue. Si tuviera otros acá abajo, porque por ejemplo utilizo una misma pista para grabar distintas versiones con un mismo instrumento, lo puedo hacer también con instrumentos MIDI, no solamente con audio. Esto es como si yo tuviera un botoncito de cualquier lado, aprieto el botoncito y ese botón le dispara, le da la orden para que suene tal cosa o para que suene tal otra. ¿Sí? Lo estoy redireccionando para que justamente reproduzca cosas ya grabadas. Una vez que, bueno, que seteamos todo esto, sacamos la función MIDI y bueno, vamos a probarlo. Ahí se reprodujo la primera pista. Quiero que pare, entonces aprieto de vuelta, porque ese play también funciona como un stop. Quiero que se reproduzca la tercera pista. Quiero que pare. Ahora quiero la segunda. Y quiero la cuarta también. Y ahí se armó un lío de sonido porque reproduje 2 a la vez. Entonces podemos ir jugando con estas cosas, no solamente habiéndole asociados canciones que, bueno, ya están terminadas, sino también como fragmentos instrumentales que podemos ir superponiendo, pero que ya hayamos grabado, y así también poder armar un live set, es decir, un set en vivo, utilizando los pads como controladores. Bueno, espero que les haya sido útil este video. Yo sé que a veces uno se tiene que mirar un montón de tutoriales para... Por ahí le falta un comando para que las cosas funcionen. Tengan paciencia, yo traté de reunir todo lo necesario en este tutorial para que no se encuentren justamente con esas cosas ni se tengan que ver 1,5 millones de tutoriales. Cualquier duda me la escriben en los comentarios. Mi objetivo siempre es compartirles lo que sé. Y esta review tutorial realmente la pensé para principiantes, para aquellos y aquellas que recién se inician y no saben por ahí por dónde empezar o se vieron 25.000 tutoriales y no entendieron nada. Entonces, bueno, la idea fue reunir todos estos pequeños conocimientos que son necesarios para hacer funcionar este pad y todos los pads, así que son MIDI controller, es decir, controladores MIDI, con el programa Ableton, que es uno de los más amigables para comenzar. Y como pudieron ver, hay un montón de cosas también más que se pueden hacer y que no llegué a explicar, dada la extensión también que tiene este tutorial. Así que bueno, leo sus comentarios, me pueden contactar también por todas las redes. No se olviden porfa de darme un like y de suscribirse y de compartir, que me ayudan muchísimo a que este programa... Me ayudan muchísimo a que este canal crezca y poder también llegar a más gente y así también crear una comunidad donde no haya miedo a equivocarse, a preguntar, a sacarse las dudas, a aprender, que de eso se trata la vida. Venimos acá a aprender y no hay nada más lindo que las posibilidades de experimentación que nos brinda la música. Los y las veo en el próximo video. ¡Aloha!